Francisco Neistat es doctor en filosofía, ¿sí?, por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular en la carrera de Ciencia Política de Filosofía de la misma universidad y además de Filosofía Contemporánea en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata. Además es investigador principal del CONICET. Y sobre el tema universitario, si bien bueno, tiene una amplia trayectoria como filósofo en muchos temas, se ha ocupado, le ha interesado desde hace mucho tiempo estudiar en la universidad, y en ese marco ha compilado un libro que es Filosofía de la Universidad y Conflictos de Racionalidades, y publicado numerosos artículos en revistas especializadas en el país y en el extranjero. Así que, bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Francisco. La idea es que él haga su presentación, su exposición. Por supuesto, puede haber preguntas durante la conferencia, pero luego va a haber específicamente un espacio para un intercambio, y posteriormente, al final, Sergio con ustedes, para los de la especialización particularmente, comentar algunas cosas que ya saben de qué se trata, están vinculadas con el trabajo. Bueno, le damos la palabra a Francisco. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quiero agradecer a esta universidad y a Mónica Martina, también a Sergio Morresi, que fue alumno mío hace mucho tiempo en la UBA, la invitación para estar acá y de alguna manera volver a esta casa, porque como le comentaba Mónica, yo estuve en el armazón de esta universidad cuando todavía ni siquiera estaba en este campus, en la época en que con Roberto Domecq, Maristela Zampa, Mario Lipsitz y otros se armó el Instituto de Ciencias en la otra sede, que estaba en el centro, por el año 94-95. Así que, y fui profesor aquí en filosofía en el Instituto de Ciencias durante 2 años en ese periodo, así que de alguna manera tengo mi pequeña historia también en la Universidad de Sarmiento. Simplemente tuve que irme por una cuestión de incompatibilidad con la UBA cuando se consolidaron las dedicaciones, pero no es para nada que haya tenido ningún tipo de dificultad. Por el contrario, me interesó muchísimo la forma, digamos, en que se fue armando esta universidad, que es muy original, y la manera de trabar el proceso de la ciencia también con la práctica. A Domecq le gustaba mucho hablar de lo local, y pensaba también que, contrariamente al modelo reformista que separa, digamos, el departamento de extensión universitaria del departamento de ciencias, es decir, el proceso, por una parte, digamos, de lo académico propiamente, y por otra parte la extensión, Domecq pensaba que en realidad la extensión ya debe estar contenida adentro, digamos, en la misma estructura de la investigación, no debe ser algo que se añade a la investigación como una suerte de vulgarización, sino que ya en el proceso, digamos, de la conformación de la investigación debe estar incluida esa inherencia aplicativa que es la extensión, digamos. Entonces no le gustaba el modelo donde se separa, digamos, el proceso de creación del conocimiento por una parte, y por otra parte después como una añadidura graciosa, digamos, la extensión, una añadidura caritativa, digamos, bueno, se hace extensión universitaria, como el modelo de la UBA, porque decía, en realidad el proceso de la extensión tendría que estar ya en el concepto mismo del diseño de la ciencia. Me parece interesante, porque es más un concepto pragmático en realidad de la enseñanza y de la investigación. Pues, teóricamente en las universidades tradicionales los departamentos son justamente trifuncionales, ¿no? La enseñanza, la investigación y la extensión. Y él se enojaba cuando se le hablaba de extensión, porque la extensión tiene que estar adentro. Bueno, en el fondo lo que me gustaba de esta universidad es que es una universidad experimental, digamos, ¿no? Y en ese sentido tiene esa ventaja con respecto a otras universidades más viejas como la UBA, que si bien tiene muchas cosas, está mucho más atada a formas atávicas que son más difíciles de remover, porque hay intereses creados, porque hay tradiciones ya hechas, constituidas. Recién hablábamos con Sergio Morresi de lo difícil que es pensar y que ha sido siempre pensar, por ejemplo, en la UBA, en la creación de departamentos.
que atiendan toda la universidad, ¿no? Allí hay una unidad que es universidad, facultad, departamento, cátedra, digamos, ¿no? Entonces cada facultad tiene sus propios departamentos y dentro de la facultad cada carrera tiene sus propias cátedras, entonces todo se duplica. Filosofía se da 20 veces, digamos, por facultad, por cátedra, y cada vez que hubo un intento de racionalizar eso generando un departamento que haría más cómoda la vida de los docentes, porque podrían de alguna manera hacerse sustituir unos por otros y dedicarse a la investigación con periodicidad, bueno, fue imposible porque con distintos argumentos, digamos, o se pensó que la departamentalización era un caballo de Troya del imperialismo, porque departamento suena muy a universidad norteamericana, o que eso iba a despolitizar la universidad. Nunca se pudo, digamos, armar una verdadera departamentalización universitaria. Son los problemas que acarrean, que son en realidad simplemente viejas formas, la gente se acomoda a hábitos, a formas, digamos, atávicas. La cátedra es una creación medieval, por ejemplo, pero vayan a remover la idea de cátedra, digamos, de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de Córdoba, y van a ver que es casi muy imposible moverla, ¿no? Porque han quedado esas tradiciones, ¿no? Yo digo siempre, la universidad es como una institución tan vieja, en general viene del medioevo, como ustedes saben. Entonces, es como que cada reforma, cada nuevo cambio, digamos, que se da, son como pliegues que se van acumulando en la universidad, de manera tal, digamos, que las universidades, sobre todo las viejas universidades, son totalmente contradictorias en sus normativas, porque en vez de rechazar, digamos, y de generar nuevas formas institucionales, como que van agregando nuevas disposiciones institucionales a las viejas, y se va armando algo así como las iglesias del mundo español, donde a las viejas iglesias católicas se les agregaba en la misma estructura edilicia las mezquitas musulmanas, y luego nuevamente, digamos, cuando se echaron a los musulmanes de España se volvían a cristianizar, entonces quedaban como estructuras súper complejas. Un ejemplo de eso lo tienen, por ejemplo, en la ciudad de Constantinopla, actualmente Estambul, donde tienen, por ejemplo, la iglesia de Santa Sofía era, a su vez, digamos, eso era la iglesia de Santa Sofía, hoy es un templo musulmán, pero está hecho en la misma estructura. Así, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires ustedes tienen, se ha generado, y eso es nuevo, en todas las facultades, los departamentos de posgrado, ¿no es cierto? Eso no estaba contemplado en la vieja matriz, digamos, universitaria, donde las universidades sobre todo ofertaban el grado universitario. Entonces, ¿qué se hizo con esos departamentos de posgrado? Se añadieron a las universidades, pero el gobierno de esos posgrados, dependiente en general, digamos, de comisiones de posgrado, no participa para nada en el gobierno universitario. O sea, los posgrados están totalmente excluidos de la política universitaria. En la política universitaria participan, digamos, los docentes, los alumnos de grado, o sea, estudiantes de grado, y en algunas, digamos, los no docentes, pero para nada el posgrado. El posgrado, digamos, es una unidad absolutamente ignorada desde el punto de vista político, no está integrado en los consejos, y los graduados, ¿no? Por supuesto, la prioridad de los graduados. Y el posgrado, digamos, políticamente no tiene ninguna entidad, digamos, no existe. ¿Por qué? Porque el derecho que quedó, digamos, es el derecho, digamos, que queda de los viejos estatutos, al generarse el posgrado no fue orgánicamente integrado. Entonces quedan esas cosas raras. Lo mismo pasa también con el ciclo básico común, por ejemplo, es una unidad masiva de una importancia central, pero no tiene expresión ni personería, digamos, política en el gobierno, o sea, no cuenta como una facultad más, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones en la UBA se hacen sin el ciclo básico, que sin embargo es tan importante desde el punto de vista numérico. Son esas curiosidades, digamos, que tiene la universidad. Entonces, lo que me parece interesante en esta universidad es que es una universidad experimental. Y experimental significa que de alguna manera ensaya nuevas formas, y eso la hace más elástica,
y más creativa en el punto, digamos, de su diseño institucional, justamente, ¿no? Y parte de eso me parece muy interesante lo que me contaba Mónica recién, digamos, como la idea de poder integrar al no docente en el pensamiento y en la reflexión acerca de la universidad, que no sea simplemente no docente, digamos, un técnico absolutamente, diría yo, desprendido de la especificidad universitaria, que simplemente ejecuta instrumentalmente o técnicamente su trabajo, sin considerar justamente ese particular y singular espacio de juego que es la universidad. Y entonces, al contrario de esa percepción, digamos, tecnocrática, me parece muy interesante poder integrar al no docente no solo en la decisión, sino en el espacio hermenéutico, reflexivo, en torno, digamos, a qué cosa es la universidad. Si los alumnos están como el no docente, digamos, no va a reflexionar sobre el sentido de la universidad y crear también ese sentido. Entonces, este tipo de cursillos y de formación me parecen fundamentales. Yo pienso que en la UBA no hay, digamos, este tipo de trabajo con el no docente en torno a la cuestión justamente de la reflexión teórica acerca de la universidad, ¿no? Bueno, entonces yo les había enviado, digamos, algunos ejes temáticos un poco experimentalmente en torno a la cuestión de la universidad, por supuesto, la burocracia, ya que hablamos justamente de no docencia y de administración, y la política democrática en la universidad, o sea, universidad, democracia y burocracia serían, digamos, los ejes sobre los que yo quiero hablar hoy, en el contexto justamente del capitalismo y de la globalización. Pero hoy quizás hable un poco menos, digamos, de esta última cuestión y me centre más en el eje, digamos, democracia, burocracia y universidad. Entonces yo envié algunos textos, luego trabajé sobre otros que no envié y trabajé también, voy a trabajar sobre algunas fuentes, digamos. De hecho voy a arrancar en primer lugar con la temática de la burocracia, no solamente, digamos, en relación a la universidad, sino la teoría de la burocracia moderna. Y me voy a basar mucho, digamos, para trabajar este tema de la burocracia en Max Weber. Entonces, les había mencionado que iba a empezar hablando de la burocracia y sobre todo la cuestión de la burocracia moderna en nuestras sociedades de masas. La burocracia aparece en primer lugar en Weber vinculada a la idea de secularización. Secularización es el proceso moderno en el que el ordenamiento institucional de las sociedades se va desprendiendo de la carga religiosa y de la matriz institucional de la Iglesia y se va independizando de esa carga religiosa, ¿no es cierto? Entonces, en Weber eso es muy claro, sería el pasaje de lo que se llama la dominación tradicional, basada justamente en la tradición religiosa, teológica, a lo que él llama la dominación legal racional. La dominación legal racional es aquella en la que los actores obedecen las leyes, no en virtud del peso que en la ley, digamos, tiene la tradición, fundamentalmente la tradición religiosa, es decir, la legitimidad de la ley no viene de la inherencia religiosa que ata esa ley a una tradición, sino que viene simplemente en virtud de que esa ley es legal, o sea, de que el procedimiento por el que se ha instituido esa ley es válido legalmente. Entonces, legal quiere decir que procedimentalmente es consistente, digamos, con un ordenamiento, digamos, procedimental. Entonces, eso es lo que Weber llama, contrapone justamente tres tipos de dominación en economía y sociedad. La dominación tradicional sería aquella dominación, por ejemplo, en una sociedad teocrática, que se basa simplemente, digamos, en los fundamentos religiosos, teológicos. Por otra parte, la dominación carismática es la dominación que se basa
en la fuerza del carisma de un líder, o sea, en realidad en el poder de decisión que tiene un jefe. Y en virtud del amor al jefe surge justamente la motivación de obediencia a los dispositivos legales. Entonces tenemos la dominación tradicional, la dominación carismática, que está sujeta a la decisión del jefe y al amor que la sociedad tiene por ese jefe. Podemos pensar, por ejemplo, en el Führer, en el Tercer Reich. No había allí, digamos, una constitución. Ustedes saben que nunca Hitler sancionó constitución, sino que se gobernaba por decreto, basándose justamente en un decreto de estado de emergencia que estaba en la propia constitución de Weimar. Hitler gobernó durante todo el Tercer Reich por decreto. Sin embargo, eran legítimas sus ordenanzas, sus decretos. Legítimo quiere decir la gente creía en ellos. No estoy hablando de legitimidad en el sentido de una validez universal, sino simplemente de los motivos subjetivos que llevan a uno a aceptar una dominación. Eso es la legitimidad. ¿Por qué la gente acepta las órdenes? La gente aceptaba por amor al Führer, digamos. Todo dependía de dónde venía la autoridad, del Führer, no de la religión. Pues la religión no contó para nada. El cristianismo, digamos, el armado ideológico del Tercer Reich, ¿no? Ninguna otra religión. Era el amor al jefe. Eso Weber, digamos, anticipándose, porque Weber muere en el 20, Hitler arranca en el 33, pero anticipándose, digamos, él habla de una dominación carismática. Y hay un tercer tipo de dominación que corresponde a los procesos modernos de modernización, es lo que llama la dominación legal racional. Esa dominación legal racional, ¿con qué tiene que ver? Esa dominación legal racional tiene que ver con que uno obedece porque es simplemente legal y porque el procedimiento de alguna manera tiene una transparencia legal. Porque yo, cuando viene un inspector de tránsito, estoy dispuesto a pagar la multa si he cometido una infracción. Basta, la legitimidad justamente de esa multa tiene que ver con el ordenamiento. Yo quiero saber cuál es el ordenamiento. Me dicen decreto tal, bueno, basándose en ese decreto yo otorgo legitimidad y voy a pagar la multa. En cambio, si viese que es un capricho, digamos, del inspector de tránsito, la voy a considerar ilegítima y la voy a apelar a esa multa, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo legal racional tiene que ver con la transparencia procedimental. Pero quien dice transparencia procedimental habla también de secularización, o sea que en principio la dominación legal racional en Weber tiene una ventaja en relación a la tradicional y en relación a la carismática, que es su previsibilidad, digamos, porque en la dominación legal racional los mecanismos se han vuelto previsibles, los procedimientos se han vuelto transparentes, depende de un aparato justamente administrativo, uno conoce los pasos de ese aparato y los diferentes matices que él tiene, y si no los conoce uno, sabe que puede recurrir a un abogado para recurrirlos y para actuar en consonancia. O sea que la dominación legal racional tendría que ver con un elemento, digamos, de modernización. Y esa modernización contendría a su vez mayor transparencia, mayor previsibilidad, mayor racionalidad en el sentido weberiano, no en el sentido de una validez universal o sustantiva, pero sí en el sentido, digamos, de una validez procedimental o de una legitimidad que la hace distinta, digamos, de la carismática o de la tradición, y que se aplica perfectamente, digamos, a sociedades que desde el punto de vista sustantivo, o sea, desde el punto de vista de sus valores últimos, de los fines existenciales de vida, se han vuelto pluralistas. En el medioevo había una concepción del mundo, que era la cristiano medieval, ¿de acuerdo? Entonces no había espacio para crear varias religiones. Si surgían en el seno de esa sociedad nuevas religiones, inmediatamente había guerra. Como hubo guerra entre los protestantes y los católicos en Francia, no podían convivir los dos en el mismo suelo. Por eso hubo guerras civiles de religión en el siglo XVII que diezmaron, digamos, a un país como Francia y también a Alemania, digamos, ¿no? Que quedó dividida y atomizada en distintos principados después de las guerras entre los hugonotes, o sea, los protestantes y los católicos, durante la primera mitad del siglo XVII. Luego de esas guerras devastadoras, hubo
un proceso por el cual se aceptó que católicos y protestantes pudieran convivir, digamos, en el mismo territorio. Un proceso como de tolerancia que llevó también, digamos, a una cierta secularización.